Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio ELA. Esta noche tenemos el placer de recibir en nuestra radio al profesor Fernando Rodríguez Izquierdo. Fernando Rodríguez Izquierdo y Gabala, Sevilla, 1937. Graduado en Lengua y Cultura Japonesa por la Universidad de Sofía de Tokio en 1965 y profesor titular de Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla de 1975 a 2006. Es uno de los más reputados traductores de haiku y de literatura japonesa al español. En 1996 recibió el Premio Internacional Noma de Traducción del Japonés al Español por su traducción de El rostro ajeno de Kobo Abe. Y en 2006 el gobierno japonés le otorgó la Orden del Sol Naciente por su labor de difusión de la cultura japonesa. Es autor del libro El haiku japonés, Hiperión, 1994, aunque hay otra edición anterior de la Fundación Juan March en 1972. Y numerosas traducciones de poesía y literatura japonesa. Como poeta, ha escrito obras como Una silla de astros, 1989, Un haiku en el arco iris, 2007, y A la zaga de tu huella, 2011. Había quedado con el profesor el sábado a las 6. Os confieso que estaba algo nervioso. Su libro, El haiku japonés, estuvo durante mucho tiempo en mi mesita de noche. Es un libro que influyó mucho en mis primeros años de contacto con el haiku. Supongo que mi gata lo intuyó y se hizo un hueco en mi regazo mientras esperaba la hora para conectarme con el profesor. Parecía decirme, cálmate, todo saldrá bien. Después de este libro de Fernando, han ido apareciendo muchos más en mi camino del haiku. Han ido pasando por mi mesita de noche. A todos ellos les doy las gracias. Con vosotros, Fernando Rodríguez Izquierdo. Buenas tardes, querido profesor. ¿Cómo se encuentra? Bien, recuperándome de una caída que tuve con roturas de la cadera, pero bueno, esto fue a principios de marzo y gracias a la fisioterapia y los distintos ejercicios que he hecho, pues estoy casi igual que antes de la caída. Vaya. Es decir, bastante bien recuperado. Bueno. Así que desde ese punto de vista, bien. Me alegro. Las caídas estas son bastante difíciles de sanar, la verdad. Sí. A ver, mi primera pregunta es algo que creo que todos tenemos en mente. ¿Es consciente usted de la repercusión que tuvo y que sigue teniendo su libro El haiku japonés para muchos de los que nos acercamos al haiku? Bueno, te puedo contar anécdotas Sí. que un poco me compensan, ¿no?, por haber escrito el libro a nivel humano, ¿no? Bueno, una de ellas es que en un congreso de poesía coincidí con un señor mayor que yo, pero vamos, de esto hace ya bastantes años, Alberto Baeza Flores. Ajá. Que era el padre de Elsa Baeza, una cantante Sí. también conocida aquí en España. Sí. Bueno, este señor pues también tenía interés por la poesía y en un entreacto del Congreso me dijo, don Fernando, su libro de haiku lo tengo en la mesilla de noche y todos los días leo un poco antes de dormir. Y yo le dije, bueno, como hacen algunos con la Biblia, ¿no? Dije, justamente, porque ese libro es la Biblia de la poesía, con esas palabras. Sí. Y bueno, le dije, bueno, me anonada usted un poco, me deja usted pasmado, pero le agradezco esas palabras.
esa es una. Y otra, una vez que yo estaba en mi departamento, todavía en activo, estaba recibiendo alumnos, normalmente los que van al despacho después de un examen son los suspensos. Bueno, y yo vi que en la fila que estaba esperando para hablar conmigo había un señor mayor. Cuando le tocó, bueno, yo pensé, ¿será que viene a preguntar por un nieto o algo así? Y cuando le tocó el turno, me dijo que venía a hablar conmigo porque había leído mi libro de haiku, el haiku japonés, y quería comentarlo y, en fin, que empezáramos una amistad y tal y cual. Digo, bueno, ¿y cómo se le ha ocurrido? Digo, por mi parte encantado, pero ¿cómo se le ha ocurrido venir a verme? Dice, mire, es que yo soy como un ateo que cuando se convierte se quiere confesar con el Papa. Digo, ¿qué pasa que yo soy el Papa? Me dice, en otras cosas no, pero en haiku usted es el Papa. Bueno, ya falleció un oftalmólogo, Jesús Montero, que se hizo muy amigo mío, incluso hicimos un libro juntos de haiku. Bueno, anécdotas de estas, ¿verdad? Pues sí, las ha habido. Claro. Y no sé, como que me compensan, ¿no? Humanamente hablando, por haber escrito el libro. Sí, yo creo que hay mucha gente agradecida por este libro. Como aquí esta anécdota que nos cuenta, yo también lo tuve mucho tiempo en la mesita de noche y lo releía. Claro, pues cuando comenzamos con el haiku, encima el haiku no sé por qué, pero enamora, casi es un flechazo rápido. Sí. En otra ocasión estaba yo, cuando daba clase en Madrid en la Autónoma de japonés, y los viernes por la tarde iba a la estación de Atocha a coger el tren para venirme a Sevilla el fin de semana. Y cogía normalmente el express, ¿no? Era para dormir en el tren y amanecer en Sevilla a las 6 de la mañana. Bueno, y en la estación de Atocha coincidí con una profesora de mi facultad de Sevilla, de literatura hispanoamericana, que venía de un congreso. Y me dijo, Fernando, ha salido a luz la opinión de muchos sobre tu libro y han dicho que es el mejor que hay en ese terreno y tal y cual del haiku. Digo, mira, no nos engañemos, como es el único que hay, porque de esto ya te digo hace mucho tiempo, como es el único que hay, es el mejor y es el peor y es el más mediocre y el menos mediocre y se puede decir todo lo que se quiera porque como es el único. Y me dice, no seas tan humilde. No seas tan humilde. Bueno, no sé si se acordará, en el 2009 en Hojas en la Acera le hicimos ya una entrevista con motivo de la condecoración de la Orden del Sol Naciente del gobierno japonés por su trayectoria, etcétera, ¿no? En aquella entrevista le preguntábamos si usted creía que era posible un haiku occidental. Le decíamos, para ser más concreto, le decíamos, ¿cree que es posible un haiku creíble y natural en castellano, emanado de la cultura y sociedad hispanoamericana? Y transcurridos estos más de 8 años, ¿qué cree ahora? Bueno, yo no sé qué respondí entonces, pero yo desde luego creo que sí, que es posible. Se pierden algunos valores porque el japonés es una lengua muy pictórica y los ideogramas son al mismo tiempo pequeñas obras de arte, ¿no? Es un calígrafo normalmente el que lo hace y con un esmero enorme. Aquí no hay afición por la caligrafía, incluso por la escritura, porque yo he oído decir una frase que es muy verdadera, ya no escribimos, tecleamos. Sí. Entonces, eso tan bonito de la letra propia de cada uno, cuidar la letra, tener una letra bonita, tener una letra clara, a mí eso me apasiona también ahora, ¿no? Yo hago mis prácticas de caligrafía y he inventado frases en las cuales aparecen todas las vocales y todas las consonantes para practicar caligrafía. Tengo un poco esa manía, ¿no? Y bueno, realmente
el aspecto ese pictórico del haiku se pierde un poco, Ujú. porque bueno, el haiku es perfecto para un rollo colgante porque no es demasiado largo y además se puede decorar con alguna figurita, un esbozo de paisaje, cosas de estas, ¿no? Nosotros no tenemos tanta tradición de poner un verso en algo, un cuadrito diríamos, ¿no? Algo que se pueda colgar en una pared con intención decorativa. Eso, vamos, es muy propio del japonés y del chino, naturalmente, Sí. y todo esto, pero no tanto de aquí. Ahora, lo que es el fenómeno lingüístico, yo creo que sí. Y vamos, la realidad es que Sí. si hay buenos haikus en español, es que se puede hacer. Ujú. Vamos, si hay haikus de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? O autores así que han revalidado, ¿no? El Ujú. haiku con su colaboración, pues eso quiere decir que es posible. Existe, luego es Sí. posible. Hombre, le pregunto esto porque después de su libro y luego más tarde otro libro que también fue, digamos, un poco de mesita de noche, vamos a llamarlo así, El corazón del haiku de Vicente Aya, Ese, han transcurrido muchos años aquí en España ya desde aquello y se ha realizado un trabajo excelente, ¿no? Se han creado asociaciones como La Haga, en sí, Albacete, webs como Paseos de su amigo, de su querido amigo y mi querido amigo Grego, El Rincón del sí, Haiku, revistas como sí, Hojas en la Acera, se ha creado una sí, sí, escuela sí. de haiku, Makoto, premios, encuentros, caray, todo eso es un trabajo muy interesante y que creo yo que no se puede perder en el tiempo, que no se puede diluir. Es un trabajo basado en el haiku-do, en el camino del haiku, que comenzaron tanto con su libro como con el de Vicente, que también fue algo, pues que fue un puntal en Sí. nuestro trabajo. Y claro, es una pena que se pierda. Yo no creo que se pierda. Es decir, que hay, por ejemplo, Susana Benet, ¿no? Ujú. Es una autora valenciana Sí, que escribe haiku. sí. Eh, como incluso yo le pedí el prólogo para un libro mío Ah, que tiene haikus y también tiene poemas en verso blanco, ¿no? ujú. Claro, me dijo que ella mm, libros que no sean del haiku pues no ha prologado nunca, pero que Sí. como se lo pedía yo y tenía haikus y demás, que sí, vamos, y de hecho me escribió un prólogo muy bonito, ¿sabes? Así que Sí, y lo que pasa es que hay muchos autores, estoy pensando, por ejemplo, usted conoce a Momigia, a Félix Arce, o Mercedes, sí, o Malabacete Elías, caray, y es difícil entrar en el mundo editorial para que se pueda conocer el haiku-do. Normalmente acceden poetas ya consagrados, que muchas veces leemos cosas que dices, ¿hasta qué punto esto es haiku? Pero hay mucha gente del trabajo que le he dicho antes, sobre todo en Albacete, que se ha hecho un trabajo fenomenal, que cuesta entrar en los círculos editoriales. mm, ¿Por qué cree que pasa eso? bueno, tal vez las editoriales miran mucho Sí, las posibles ventas, ¿no? Y temen ajá, que, que un género así tan popular, tan sí, aparentemente fácil, que no se va a vender bien. sí, Pero, claro, frente a eso está que hay libros de haiku, por ejemplo, digo los de Susana Benet, ¿no? Que han sí. tenido mucha difusión. Sí, es La valenciana y cosa amiga, está en hacerlo, valenciana y amiga mía, que la conozco y desde claro, aquí la cosa está en le mando hacerlo un bien. cariño. Mm, Y, sí. vamos, yo no digo que yo lo haga bien, eh, pero verás, hice un libro con Jesús Montero Sí, que íbamos a reeditar. ujú, Ya él había fallecido sí, cuando esto ocurrió sí. eh, y él no vio el libro, Mm. desgraciadamente no vio el libro nuevo, salvo por las pruebas de imprenta que yo le llevé al hospital cuando estaba allí ya el pobre muriéndose. Sí, Pero bueno, y con el tiempo, todo esto en la Universidad de Sevilla.
en el servicio de publicación en la universidad. Sí. Andando el tiempo, me dijeron que se podía hacer una reedición de esa obra, Sí. si estábamos de acuerdo los autores. Yo le dije, claro, que Jesús había fallecido, que yo hablaría con sus hijos, Sí. que eran sus herederos también. Y sorprendentemente para mí, los hijos me dijeron que no, que habían hablado con un abogado. Tú sabes que los abogados muchas veces se fijan en tonterías, ¿no? Que si los derechos de autor van a hacer una complicación, yo qué sé, qué cosa. Y me dijeron que no. Y yo se lo transmití a la universidad. Pues miren, me dicen que los herederos de Jesús Montero que no se publique por una dificultad legal que pone ahí un abogado, no sé. Y me dijeron, bueno, pues si esto es así, podemos publicar un libro de haiku suyo, es decir, mío, ¿no? Y si usted tiene algo, digo, sí, pues sí, porque claro, a lo largo de varios años he ido escribiendo y salió un libro mío que se llama Estrenar Ojos. Ajá. ¿Sabes? Y no lo conocen, ¿no? No lo conozco, ¿no? Es pues si me das tu dirección te lo puedo enviar. Sí, pues se lo agradecería enormemente. Ahora luego se la doy, sí. Vale. Y bueno, después en la Feria del Libro, pues estuve en una caseta de estas que ponen en la Plaza Nueva, allí firmando ejemplares. No te digo que fuera una cosa como Fernando Aramburu con Patria o algo así, pero vamos, que sí que firme unos pocos de ejemplares, ¿sabes? También hice una presentación de libros en la librería Palas, aquí en Sevilla, que tiene cierto concierto con la editorial Satori. Ajá. Y sí, para libros de traducción, maestros de haiku se llama la colección. Y entonces también en la caseta de Satori también firmé algunos ejemplares de haikus traducidos por mí. En este caso eran traducción. O sea que, hombre, no es un fenómeno mayoritario, pero entre gente que tenga interés por el tema, yo creo que ese interés es muy poderoso, ¿eh? Y después, bueno, gente que han venido a mí diciendo que quieren hacer un libro de haiku. Uno fue una señora de Costa Rica, Christy Van der Lat. Bueno, Cristina y Van der Lat es un apellido alemán, pero tú sabes, en Sudamérica muchas veces hay personas de ascendencia europea. Bueno, y entonces eso, que había escrito un libro de haiku, que quería que yo le hiciera un prólogo. Digo, bueno, pues déjamelo y yo lo veré. Oye, me llamó la atención porque estaba muy bien hecho. Muy bien hecho. Y te lo dije. Y le hice el prólogo y lo han sacado en el Renacimiento. Han hecho una edición bastante buena. Mira. Sí. Y después uno de aquí de Sevilla, lo mismo, ¿no? Que había escrito un libro de haiku. Claro, no estaba tan bien el libro. Yo le señalé las cosas que podían mejorar y estaba reelaborando el libro. Digo, mira, cuando lo reelabores, tráemelo y yo te hago el prólogo también, ¿no? Muy bien. O sea que esto... Pues, a ver, hay mucha producción. Yo, por ejemplo, hace poco escribí un artículo que decíamos que escribimos más que leemos haiku. Porque en Internet hay una enorme producción de haikus, pero, caray, cuesta mucho el ver algo que digas, caray, esto se parece a lo que usted, por ejemplo, en el haiku japonés o lo que leíamos con Vicente Aya, se puedan parecer, ¿no? Y después de Blythe, porque Blythe también tiene una producción enorme y donde da muchas clasificaciones de haiku, ¿por qué escribimos tanto y no nos paramos a leer, a ver exactamente qué es un haiku, a ver exactamente, a disfrutarlo, a releer varias veces, ya no solo los clásicos, también hay gente que ha escrito, pero no, nos dedicamos más a escribir. ¿Cree usted que falta más lectura de haiku? Bueno, obviamente, claro, podía ser un fenómeno más
más extendidos, ¿no? Yo pienso que cuando empecé a escribir aquel libro, vamos, ni yo mismo sabía muy bien lo que era el haiku, porque esto, un profesor de la universidad me dijo, mira, esto es algo que está empezando en Sudamérica, Sí. el interés por el haiku en español. Y hay un libro que es el Haikai en la lírica mexicana, Sí. que y allí una serie de autores bastante nutridas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me llamó la atención aquello. Bueno, me compré el libro, en fin, conseguí una beca, porque me decía para la tesis doctoral, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es el haiku? Yo sí, tengo una idea, porque yo he estado 3 años y medio en Japón, y bueno, algo he leído en Blaise y estas cosas, pero vamos, allí cuando llegas a Japón te vuelcas en aprender el idioma, ¿no? Sí, sí, Y sí. leer novelitas o cosas fáciles y tal y cual, no tanto la poesía. O sea, yo mismo no tenía una formación especial en haiku. Sí, sí. Y así empezó con el libro. Bueno, pues Claro, se lo agradecemos una barbaridad. Y después, claro, los libros de Satori Sí. ya van por el número 16. Sí, sí, sí. Una interesante labor, sí, sí, sí. Entonces, y se venden bien. Algunos Sí. están agotados o tal, suelen reeditar, ¿sabes? Una vez nos dijo algo que siempre se me ha quedado ahí en el cerebro. El haiku puede traernos el humanismo que el mundo necesita para cerrar ciertas heridas. Qué bonito. Sí. ¿Cómo le salió esta frase? ¿Por qué lo dijo? Algo muy bello, ¿eh? Algo muy bello. Bueno, se me ocurrió. Yo tengo muchas frases que apuntan en el sentido del haiku. Uh-huh. Por ejemplo, aquí delante de mí tengo varias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Marcel Proust dice, el único viaje verdadero de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Uh-huh. Marcel Proust. Uh-huh. Sí. Blaise, el fin del haiku es otorgar a las cosas la vida poética que ya poseen por su propio derecho. Muy bien. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza, etcétera. Sí, 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 sí. O sea, es como que eso, mirar la realidad con ojos nuevos, hacer que, como decían Vicente Huidobro, ¿no? El creacionismo. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. En el poema debe brotar el bosque ese que tú has visto, ese animalito que has visto saltar en el charco, todo eso debe nacer en el poema. Sí. Eso por lo que respecta al contenido. Después, por lo que respecta a la forma, yo soy mucho de la forma. La poesía es forma. Sí. Ajá. Si se escriben sonetos son 14 versos, no van a ser 15, son en decasílabos, no vaya a meter un verso de 10 porque lo estropea todo tal. El haiku, bueno, se creen que es, pues eso, pues entrar en un melonario y coger todos los melones que tú quieras, ¿no? Eso es. Sin orden ni concierto. Sí. Una cosita breve, tal y cual, no. Claro, es ahí donde voy. Claro. Hay una medida 575 que va muy bien con el español, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo popular y otro culto. El culto, José Mena Cantero, un poeta, bueno, amigo mío, en fin, y trataba de la Giralda de Sevilla, vista de la calle Placentina, que está junto a la catedral, es una calle estrecha, y tú ves la Giralda y parece como un cohete espacial que va a subir para arriba. Sí. Y le escribe una seguidilla a la Giralda y dice, te escribo del asombro de Placentines, y es como si quisieras al cielo irte. Y ahora viene la fuga de la seguidilla que coincide con el haiku.
y no es mentira que por su torre al cielo sube Sevilla. Eso es 575 y suena como Los Ángeles. Claro, si ahí mete un verso de 6, un verso de 8, ya lo has destruido. Entonces, ese es el ejemplo oculto. El ejemplo popular, una sevillana. Lo tiré al pozo, niña, lo tiré al pozo. El clavel que me diste lo tiré al pozo, que no quiero clavel de ningún modo. Y ahora viene la fuga. Y hay, ¿qué me pesa? El tiempo que lo tuve en la cabeza. Y hay que me pesa 5, el tiempo que lo tuve 7 en la cabeza. Eso remata lo que ha dicho, recoge todo lo que ha dicho. Sí. Esa es la seguidilla. Sí. El final de la seguidilla, la fuga, ¿no? Coincide con el haiku. Eso suena de perlas. Pero claro, en primer lugar, la gente pues no sabe retórica, no sabe lo que es una sinalefa, no sabe lo que es una diéresis, sinéresis, todas estas cosas. Y eso hay que saberlo. Si te pones a escribir poesía. Pero mira, ¿te puedo contar una anécdota? Sí. Aparte del haiku, una señora que escribía poesía, ¿no? Escribió un libro, me lo trajo para que yo lo viera, posiblemente para que le hiciera un prólogo, tal y cual. Y no era de haiku, sino, bueno, era poesía, verso blanco, ¿no? O sea, pero tenía cosas estas, iba escribiendo en decasílabos y heptasílabos, y de pronto metió un verso de 8 que rompía el ritmo con los de 7, ¿no? O metía un verso de 10 y rompía el ritmo con los de 11. Bueno, y se lo dije, digo, mira, esto hay que saberlo, esto es el ritmo. Me dice, es que yo escribo verso libre. Digo, ¿qué te crees tú eso? Tú estás escribiendo verso blanco. Mira, una serie de decasílabos, ¿no? Sí. Suenan bien, ¿no? Metes uno de 10, pues ya has roto el ritmo. 11 y 7 van bien, pero 11 y 6 pues se dan de patada, 11 y 8 también. Sí. 8 es el romance, pero eso no se mezcla con otro metro, ¿no? 8 va bien con 6, pero se tira las quejas con el 7, 8, 7. Bueno, esas cosas no se saben. Y toda la gente se pone a escribir libros de poesía. Vamos, libros para tirarlo a la basura. Sí, lo malo de todo esto muchas veces es que por respetar ese ritmo, hay un trocito en el capítulo de usted que dice, si pudiéramos aislar un núcleo mínimo de poesía, desposeyéndolo de todo lo que es accidental, llegaríamos indudablemente a palpar la esencia de lo poético. Tendríamos que prescindir de todo artificio poético, de toda circunstancia histórica concreta, de toda verbosidad, incluso de todo sentimiento adyacente a la intuición poética. ¿Ese es un haiku? Porque muchas veces leemos haikus que sí que siguen ese ritmo, pero en pro de ese ritmo a veces quedan cosas que ya no sabes lo que es. Por eso muchas veces quizás el aguare que sentimos, caray, es tan importante que ¿cómo podemos clasificar bien un haiku para que realmente nos llegue adentro, nos llegue bien hondo? Bueno, hay dos cosas, fondo y forma. Sí. Es una división muy antigua en retórica. Sí. Entonces, claro, fondo, digamos, el argumento, lo que allí se dice, ¿no? Y forma va por el camino de la retórica, que aquello tenga un ritmo, aunque no tenga rima, porque hay verso libre, que es, bueno, la verdad que no sé lo que es como coger un libro en prosa y cortar por aquí y por allí y ponerlo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es verso blanco, que tiene ritmo pero no rima. Eso, ahí está el haiku. Tiene ritmo pero no rima. Incluso algunos dicen que si se mete una rima en el haiku, pues ya se destroza. Bueno, yo creo que si se mete una rima consonante, es distinto de la rima asonante. Puede ser,
porque el haiku huye del servilismo ese de que todo sea igual al final, consonantes y vocales. Ahora, la rima asonante, pues no va mal, ¿eh? Únicamente diría yo que el verso final rime en asonante con el primero o con el segundo, da igual, pero que no quede libre. Ya. Claro, si pone una rima entre el primero y el segundo, pues ya el tercero dice, ¿tú esto qué es? No, parece que se descuelga. Ya. ¿Eh? Y yo, claro, muchos de los haikus que yo he escrito tienen rimas asonantes. Yo no digo que sean mejores ni peores, pero yo creo que suenan bien. Una cosa que tenemos muy interiorizada, ¿no? Las rimas asonantes. A la hora de medir. Claro. En sus traducciones en Satori, que disfruto enormemente, ya se lo digo yo, disfruto mucho leyéndolas, veo que a veces utiliza un lenguaje sobrio y a veces suenan palabras en castellano que no utilizamos con frecuencia, que digo, ostras, esto no lo utilizo. ¿A qué se debe, que a lo mejor es riqueza, ¿no? Pero ¿a qué se debe que utilice todo esas palabras que muchas veces ya no se utilizan o no se utilizan tan cotidianamente? Bueno, a lo mejor ha sido alguna teoría de pata mía. Mira, yo he sido profesor de lengua española. Ahí posiblemente está ahí el kit de la cuestión. Claro, sí. Soy muy aficionado a los crucigramas. Sí. Todos los días hago 2 crucigramas del periódico. Buen ejercicio. Aprendo palabras nuevas. Sí. Cuando en televisión ponen pasapalabra, me lo veo de pe a paso. Tengo 84 años y creo que todavía, antes de morirme, puedo aprender unas cuantas palabras, ¿no? Sí. Eso, junto a otras cosas, vale la pena vivir todavía un poquito, ¿no? Que sí. Y encima ahora, con los artificios electrónicos hemos perdido mucho. Con el WhatsApp reducimos el lenguaje a 4 cosas. Tiene toda la razón ahí. Sí. Entonces, hombre, yo qué sé, pues a lo mejor, no te digo que esas traducciones sean perfectas, ¿no? Lo que sí te digo es que un profesor japonés, residente en Madrid, que está casado con una española, y por eso reside en Madrid, profesor de la Autónoma de Madrid. Creo que ya está jubilado, porque es mayor que yo tengo 84 años, así que estará jubilado, pero sigue en Madrid. Y bueno, le dediqué uno de mis libros, esto de Satori, ¿no? Y entonces me llamó por teléfono y me dijo que estaba muy bien traducido. Se llama Agustín Kondo. Bueno, Agustín es un nombre cristiano, porque su mujer es cristiana y él también, ¿no? Y él deja de usar para ciertas ocasiones el nombre japonés que tendrá, que yo no sé ni cuál es, pero se llama Kondo de apellido, y se llama Yashihiro o lo que sea. Eso ya no lo usa. Agustín Kondo. Para mí, Agustín, bueno, y le digo, mira, Agustín, me alegra mucho que me digas eso, porque eso no me lo dice cualquiera, me lo dice una persona como tú, que conoce a la perfección los 2 idiomas, el japonés y el español. O sea que eso para mí tiene mucho valor. Claro. Bueno, por último ya, ¿con qué autor clásico japonés se quedaría una tarde bajo un ciruelo en flor para hablar de la vida y de la belleza del haiku? De todos los que ha traducido, ¿con cuál se quedaría? Dice, con este podría pasar una tarde entera hablando. Bueno, mira, hay los 4 grandes, son Basho, Buzón, Issa y Shiki. Los 4 son muy buenos. Hay uno que me gusta mucho, aparte de estos 4, uno se llama Kiyoshi. Kiyoshi, que tiene Kiyoshi. También un volumen ahí. Dice, viento de otoño, cuanto abarcan los ojos, todo es haiku. Eso a mí me parece definitivo, es precioso. Cuanto abarcan los ojos, todo es haiku. Unos ojos hechos a mirar la naturaleza, ¿no? A amar lo que están mirando. Y que eso nazca en el poema, que esa selva, ese bosque, ese riachuelo, nazcan en el poema con esa novedad de mirarlo con ojos nuevos. Eso es maravilloso. Y lo compendia en un haiku.
Y, es hermoso. sí, sí. Bueno, y es curioso que, vamos, por ejemplo, Basho Sí. dice, te lo leo primero en japonés, dice, Sí, sí. Kono atari, meni miyuru mono wa, ina susushi. Quiere decir, en esta zona, cuanto entra por los ojos, todo es frescor. Me fijo en el segundo verso, cuanto entra por los ojos, ¿no? Meni miyuru mono wa. Es casi igual que lo que dijo 2 siglos después Kiyoshi. 2 siglos después, claro. Sí. Del 17 al 19. Y después de todo ese clásico, cuando llega Shiki y ordena todo, ¿qué es exactamente lo que hace Shiki? O sea, él ve lo que se ha escrito, ve lo que hay, y cuál es su función, una función importantísima para que luego nosotros comprendamos más el haiku. ¿Qué cree usted que hace Shiki? Bueno, Shiki, una cosa secundaria, pero importante, es que dio nombre al haiku, porque antes no se llamaba haiku, antes de Shiki, sino hokku. Hokku quiere decir verso inicial, verso de partida, porque el origen del haiku, como yo explico en mi libro, es que en las rondas de composición del tanka o waka, que era el verso culto, ¿no?, que tenía primero unos versos y después venía como la fuga. Bueno, pues ahí estaba el haiku. Entonces, de ahí, el verso inicial era el haiku y era el primer verso. O sea, en vez de ser el último, era el primero. Y era verso inicial, ¿no? Hokku quiere decir verso inicial. ¿Verso inicial de qué? Pues de un tanka o de un waka. En las rondas de composición colectiva, ese verso inicial se lo encomendaban a uno que dominara bastante la poesía, para que pusiera un tono alto, ¿no? Siendo, yo voy a decir el primer verso que tenga ya cierta altura, y entonces ese hokku pues empezó a cobrar mucho valor, y al mismo Basho le hubiera sorprendido la palabra haiku. Entonces, porque era haikai no hokku, o sea, el verso inicial en una serie de haikais, se decía, que eran versos festivos, versos amenos, ¿no? El verso inicial de una serie de versos amenos, de versos curiosos. Bueno, haikai no hokku, y entonces Shiki cogió el principio y el final, haiku, haikai no hokku, y sintetizó y dio un nuevo nombre. No solo eso, sino que Shiki era también un crítico de arte, vamos, de arte de la palabra. Y tiene pues una carta a los compositores de tanka también, ¿no? Y todas estas cosas, un teórico del haiku. Por ciertas razones suyas, prefería Buzón por encima de Basho, que eso era una especie de herejía en su tiempo, porque Basho era el santo padre. En fin, yo creo que una persona muy válida, con un sentido crítico y con un sentido, porque además dirigía una revista, y se pasaba muchas noches leyendo los originales que le enviaban y todas esas cosas, muy metido en la poesía. Yo creo que fue decisivo, como una buena puerta para el siglo XX. Sí, yo creo que fue fundamental para lanzar luego del haiku a Occidente. Bueno, pues, querido profesor, muchísimas gracias por este ratito hablando con usted de haiku. Creo que ha sido un placer y siempre le damos las gracias. Para mí también. Seguida, un abrazo. Adiós. Hasta aquí la charla tan amena con el profesor Fernando Rodríguez Izquierdo. Le damos las gracias por tan hermoso trabajo. De su libro El haiku japonés tengo muchísimas frases anotadas. Me gustaría leeros esta en especial. El haiku, a través de sus variedades,
siempre viene a darnos una unidad de experiencia. Su poesía es una fuerza cohesiva que funde objeto y sujeto en la unidad indisoluble de la sensación. La sensación, así desmaterializada y trascendida de espíritu humano, se eleva a un rango simbólico. Y en palabras de Otsuji, en el instante en que nuestra actividad mental casi se sumerge en un estado inconsciente, podemos experimentar el momento más estético. Esto es lo que está implicado cuando se dice que uno va al corazón de las cosas creadas y se hace uno con la naturaleza. Cuando uno alcanza el estado de desprendimiento y canta con naturalidad, entonces puede producir verdadero haiku. El haiku compuesto en estas condiciones trasciende las así llamadas actitud subjetiva u objetiva. Y finaliza Otsuji. Cuando tratamos de expresar nuestra emoción directamente, no podemos saber de antemano cuántas sílabas vamos a necesitar. Con este texto tan bello del libro de Fernando Rodríguez Izquierdo, el haiku japonés, os decimos ya adiós. No sin antes, como siempre, deciros: sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.